Hoy estamos pues ya estudiando el último artículo de esta serie de temas y aunque el nombre es el boom de TikTok, y vamos a estarnos centrando realmente en todo el contenido que hay en el artículo. Y algo en lo que pensaba es que en el movimiento hemos estudiado y entendido dos temas proféticos supremamente importantes. Y estos dos temas, su importancia es de vida o muerte para cada persona. Lo ha sido así para nosotros y para cada persona eh, que vive. Am, Estos dos temas son determinantes. Y bueno, TikTok es una red, hace parte de las redes sociales, ¿sí? Estos dos temas son el sexismo y la desinformación. Mm, las redes sociales están pues muy imbuidas ahí precisamente en esta dirección, ¿no? Hay mucha desinformación y también están llenas de sexismo. Eh, pero como bien sabemos, nuestra metodología, la metodología por parábolas, nos permite poder comparar y contrastar. No solamente nos permite ver una parte, sino también la otra parte. Y eso es lo que precisamente vamos a hacer en este estudio. Vamos a ver cómo las redes sociales también juegan una parte muy importante pues en esta guerra cultural en la que vivimos. Y el documento ya nos habla especialmente de la generación Z, que, bueno, es una generación que también las opiniones están divididas. Muchas personas ven a esta generación como con malos ojos, podríamos decir, porque es la generación que está al tanto de la tecnología, ¿no? De las redes, de todos estos medios. Entonces, se dice que es la generación que no ve la vida sin un teléfono en su mano, ¿no? Sin una tablet, sin un computador, no hallan la vida sin esto. Y pues muchos catalogan esto como algo negativo, pero como vamos a ver también la otra parte, vamos a ver de que en muchos aspectos esto también es positivo. Eh, Aquí en el documento vamos a encontrar ciertos movimientos que se han levantado y son movimientos que han ido en pro de los derechos humanos. Y bueno, gracias a que han podido usar las redes sociales, eh, es como, es como el mensaje de estos movimientos se ha difundido grandemente por todo el mundo. Y algo que me gustó mucho al investigar ese tema es ver cómo esta generación Z eh, está al tanto de, de las cosas que están sucediendo en el mundo. Em, Están al tanto del problema del racismo, están al tanto del problema del sexismo, em, de la crisis climática por la que pasamos, mm, de los asuntos políticos. Entonces, bueno, esta generación es experta en manejar estas redes y, y claro, también TikTok. Eh, Así como esta red pues ocupa un lugar importante como herramienta, pues también es usada, ¿no? También por todo tipo de influencer, se puede ver.
También le vemos vinculado mucho a los problemas de salud mental que han ido en auge en nuestra época, ¿sí? Que no solamente TikTok, sino, bueno, todas las redes sociales están muy vinculadas con todo esto. Em, Hay unos videos para ver. eh, Me gustaría que más adelante, una vez que analicemos un poco el artículo, bueno, podamos verlos. Así es de que, si les parece, pues iniciamos con el artículo. Empezamos a leerlo. Sandrita, Sí, eh, antes de leer el artículo, quiero participar. adelante, Terminaste de hablar. Sandrita, ¿me escucha? Te escuchamos, sí, sí, Eduardo. Eduardo, adelante. Bueno, entonces, ya Sandrita, pues, ha hecho una introducción. Ya Sandrita ha hecho la introducción que, que tenía para dar, ella me ha dicho. No sé si por eso le estaba preguntando que si ya había terminado. ¿Me escuchan? Sí, ella dijo que sí, que daba paso a la lectura, pero si tú tenías algo. Sí, pues tengo algo, pues el tema se llama el boom del TikTok, ¿no? Pero ahí está incluido lo que es la generación Z, el milenial y todo esto, ¿no? Todo lo que concierne a esto. Pero voy a leer aparte acá, que también lo recopilé de información. Entonces, sí. TikTok fue creada por la firma china de tecnología ByteDance o ByteDance por el emprendedor chino Zhang Yiming en el 2012, con sede en Pekín, que no solo opera con TikTok, comenzó con Tautia, una plataforma de noticias y agregación de contenido muy popular en China. El origen de TikTok se llama Douyin, que es la red, social china, y así es como se conoce allí. Allá no se le llama TikTok en la China. Se lanzó en septiembre del 2016 y rápidamente se convirtió en una de las aplicaciones más descargadas en China. Fue tan grande su éxito que incluso la aplicación en chino comenzó a usarse en otros países. Así que ByteDance creó la marca TikTok para crear la marca TikTok para comercializar Douyin a nivel internacional. En 2017, la decisión clave fue la compra de música.ly. En noviembre del 2017, una red social enfocada a la creación de videos musicales en directo muy popular entre los jóvenes norteamericanos. ByteDance fusionó TikTok con música.ly e integró sus usuarios. Esto lo hizo ganar popularidad inmediata. Estados Unidos
en Estados Unidos, iniciando el boom del 2018, ya que lo que es popular en Norteamérica se extiende rápidamente en el resto del mundo. TikTok es una aplicación de redes sociales que permite grabar, editar y compartir videos cortos. Eso lo sabemos, ¿no? En loop, con posibilidad de añadir fondos musicales, efectos de sonidos y filtros o efectos visuales. La principal función de este video es convertirse en virales. Una de las claves de TikTok es su algoritmo de inteligencia artificial, que tiene como objetivo es viralizar videos. El inteligente dice no, el inteligente diseño de TikTok está meticulosamente para viralizar contenidos con una rapidez y maestría que pocas redes sociales consiguen. En la actualidad, TikTok es la aplicación más descargada en Estados Unidos, India, Tailandia y numerosos países asiáticos. Esta vertiginosa expansión ha sido vista con recelo debido a la escasa seguridad de la aplicación y las sospechas de espionaje chino. Ahí vamos entendiendo ya lo que es TikTok, ¿no? Dice que TikTok fue creada para crecer, no para ser segura. No para ser segura. No se preocupa de añadir las necesarias medidas de seguridad. TikTok es una de las plataformas favoritas de la generación Z, lo que acababa de mencionar Sandrita. La generación Z es un grupo de personas nacidas entre mediados de la década de 1900 y principios de la del 2010. Entonces, ahora sí podemos pasar al artículo. Yes. Sí, ahí lo estoy proyectando. Yo tengo el artículo aquí a mano, entonces voy a leer esa parte y luego la discutimos, ¿les parece? Correcto, correcto. El boom de TikTok. Nacida entre mediados de la década de 1990 y principios del 2010, la generación Z es la primera sin experiencia de vida sin Internet. Los dispositivos digitales y los medios sociales han conectado a sus miembros a través de las fronteras para crear la primera generación verdaderamente global. Y eso les convierte en una nueva fuerza política y geopolítica, especialmente en Estados Unidos y Europa. La generación Z tiene tanto la capacidad como la motivación de organizarse en línea para remodelar la política corporativa y la pública, haciendo la vida más difícil a las multinacionales de todo el mundo y perturbando la política con el clic de un botón. Entonces, ahora si les parece, comentamos la importancia que nos habla, el poder que tiene la generación Z, ¿no? Cómo se ve de que es pues esa primera generación
que está, pues, a ver, determinada, está muy, muy influenciada por, por factores por lo menos como la tecnología, ¿no? Porque dice que la primera generación de vida, pues que no saben qué es vivir sin internet, ¿cierto? Sin los dispositivos. Y ya sabemos lo que eso implica. El tener pues al alcance los dispositivos, el internet, mm, y bueno, y los medios sociales, ¿sí? Em, pues que mucho se ha hablado de eso, ¿no? El movimiento, de hecho, hace poco pues también teníamos los temas del anciano Parminder, que, que nos hablaba pues también de eso, ¿no? Del teléfono, de la influencia que eso puede tener. Y, y bueno, pero pues, ¿qué piensan ustedes acerca de esta generación con esos recursos que han tenido, a diferencia pues de otras generaciones que no la han tenido y bueno, la influencia que también han mostrado a través de las redes sociales? Sandrita, acá el artículo nos está dando las características de la generación Z. Y ahí mismo, bueno, las características que podemos mirar es que es nacida entre los años 1990 y 2010. Otra característica que ya tú habías comentado, que no saben vivir sin internet. Y que es una generación que es verdaderamente global, porque tiene la capacidad de organizarse en línea. Y esto, pues, así lo dice el artículo, la convierte en una nueva fuerza política y geopolítica. Y vemos más adelante que esta generación influenció en las elecciones de medio término en Estados Unidos. También esta generación le está generando muchos retos a las multinacionales, a las empresas, porque ellos están con los temas, como habías comentado, los temas de LGTB, de igualdad, de racismo, y entonces ellos están pues su pensamiento es el pensamiento de igualdad. Entonces, esas son unas de las características de esta generación. Y otra característica que tiene es que la generación Z, el principal plataforma para ellos es TikTok, una de las más favoritas. Así es. Em, gracias, Liliana. ¿Alguien quiere leer el artículo que sigue, el párrafo que sigue y nos da su... Antes de la lectura, Sandrita, creo que César quería decir algo. Hola, sí, en relación a lo que había comentado Liliana antes de que es una generación pro igualdad, recordemos de que Max, de hecho, es alguien que hace parte de la generación Z, él junto con muchos otros, incluyendo también esta asociación de los incels, y ellos obviamente no son pro igualdad y todavía son generación Z porque nacieron precisamente en esos años, así que creo que lo del tema de la igualdad y lo del tema de el racismo, el sexismo y la homofobia, no, ellos, la generación Z no es una generación de que es pro igualdad, no, no es así. Más bien está más viciada al sexismo que las anteriores, ¿ya? Cuando tú ves el consumo en Internet de cierto tipo de información,
la mayoría de los jóvenes están consumiendo es información sesgada hacia esas tres ramas. Así que yo creo que esa es una idea preconcebida que se tiene de que la generación Z es una generación pro igualdad y no, no es así. Ya es una generación que está bien viciada del sexismo. De hecho, más todavía que las generaciones anteriores que son más tradicionales. Y nada, es eso. Sí hay mucha gente que es pro igualdad, pero no es que sea la mayoría. Y es importante, yo creo que resaltarlo porque creo que se tiene una idea equivocada de ese tema. Porque si no, entonces no tendríamos ningún propósito, ¿no? Si en verdad ellos tuvieran como tal ese mensaje de la igualdad. Y yo creo que la gente está descuidando de esa parte, que es fundamental. Gracias, César, por Gracias, César. aclarar. Voy a aportar algo acá también. Me llama la atención acá donde dice que la organización Z, la generación Z, dice que hacen la vida más difícil a las multinacionales de todo el mundo y perturbando la política con el clic de un botón. Me llama la atención eso porque eso está ligado también con las protestas, eso está ligado con las marchas. Si de pronto recordamos un poquito aquí en Colombia, la primera línea de la que se hablaba y en las protestas, la mayoría fueron jóvenes, jovencitos. Había muchos jóvenes, la mayoría eran jóvenes. Las personas ya mayores de 30, 40 no eran muchos. La mayoría eran jovencitos, ahí se veían, y a la postre que así fue, así se vio, que eran jovencitos, ¿cierto? Entonces, esos también pertenecían a la generación Z, o pertenecen a la generación Z. Y, y esa generación Z apoyó mucho eh, la campaña del presidente, ¿no? El presidente actual que tenemos. Entonces, eso es lo que quería aportar también. Yo quería mencionar algo acerca del aporte de César y a ver, en lo que he investigado, en lo que he podido leer, eh, hay cosas que se anotan a favor de, digamos, que la generación Z es más consciente, o sea, hay más conciencia. Yo no diría que ellos son, claro, no tienen nuestro mensaje, no son pro igualdad, pero sí es una generación que tiene más conciencia acerca de la geopolítica. Se preocupan por la vida de las personas, em, están preocupados por el cambio climático, les preocupa el racismo, am, y también la comunidad LGBTQ. Yo veo en esa generación más apertura, veo en esa generación Z más conciencia en cuanto a la inclusión, ¿sí? Creo que tienen un mensaje de inclusión, que todos lo abracen, no estoy segura, pero sí que lo hay y eso es evidente también, por lo menos en la universidad donde estudio, donde, claro, en su mayoría son esta generación, eso no hay lugar a dudas, ¿no? Y eso se puede notar, ¿sí? En todos los eventos que tenemos, los encuentros, se puede notar eso, esa apertura a la inclusión, esa conciencia, ¿no? Una conciencia más despierta, una conciencia con más sentido humano, con más sentido social. Creo que quería resaltar esa parte. Quería acotar algo. Buenas tardes, feliz sábado. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la hermana.
Este, acá he tenido muchas experiencias con esta generación y es una generación la cual se habla de una mente más abierta. Una mente más abierta a la cual he podido leer y he podido ver y vivir, que es más empática con lo que sucede a su alrededor, con la política, ven más allá, tienen una mente muy viva, muy fresca. No se han dejado contaminar tanto con lo que traemos nosotros. A mí me han enseñado muchísimo esta nueva generación. De verdad, es lo que yo he percibido de esta generación Z. Gracias, gracias por el aporte, muy importante. Así es. Por favor, vamos al párrafo. ¿Quién desea leerla? Si no leo yo. Yo lo tengo por acá a mano. Yo lo leo. Adelante. Generación Z creció cuando el dominio de Estados Unidos tras la Guerra Fría se desvanecía, velando los fallos de liderazgo en casa y en el extranjero a través de una serie de acontecimientos históricos formativos. La crisis financiera de 2008, la primavera árabe y la guerra civil siria, el Brexit, la elección de Trump, el movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importa, creo es, Black Lives Matter, el ajuste de cuentas de Me Too, numeral Me Too, los tiroteos masivos en las escuelas de Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania. Hasta ahí. ¿Quieres decirnos algo acerca del texto? Bueno, por lo que pudimos, por lo que se puede percibir aquí, aquí dice que la generación Z, que es la generación que estamos hablando, que de pronto es la que tiene como más conciencia y es la más empática, dice que esa generación creció, o sea, esa generación viene dándose cuenta de estos acontecimientos que están pasando en esta época, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se terminó la Guerra Fría y cuando hubo la crisis financiera del 2008, la primavera árabe, la guerra civil en Siria, la elección de Trump, sabemos que de Trump, cuando lo eligieron, pues se dieron muchas, porque él alentaba, ¿verdad? Él como que cuando él fue elegido, se dieron muchos acontecimientos, ¿verdad? La muerte de Joy Floyd, perdón porque no se pronuncia bien el inglés, y todas estas protestas que se dieron, ¿verdad? Cuando este joven fue muerto por la policía. También el Me Too, que es las redes si no estoy mal, de las feministas, donde se pudieron, el mundo pues se dio cuenta de muchas cosas, o sea, las mujeres pudieron unirse. Los tiroteos masivos en las escuelas de Estados Unidos hay veces
hay veces son por causas de racismo, por todas estas, sí, estas problemáticas, ¿verdad? Y llegó también COVID-19 y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, esta generación ha crecido en medio de todas estas catástrofes, podríamos decirlos así, que han pasado y se han podido dar cuenta de todas estas, de que la raíz del mal pues es racismo y sexismo, ¿verdad? Y por eso es una generación que es más consciente. Y lo sé porque yo tengo dos hijas que ellas tienen 18 y 19 años y ellas son de esta generación. Y por ejemplo, la mayorcita, ella cuando viene coge y empieza a reciclar. Y cuando, por ejemplo, aquí hay veces nos tenemos que ver en la obligación de quemar. Ella no le gusta que uno esté quemando. Dicen, no, tenemos que estar conscientes de esto. Nosotros no podemos, ella dice, nosotros no podemos, tenemos que, cada cual tiene que poner un granito de arena, porque nosotros no podemos estar destruyendo el planeta, mami. O sea, ella me dice cosas así y yo me quedo, bueno, yo me quedo sorprendida y también ella tiene de la comunidad LGBT, también o sea, ella no tiene ese prejuicio. Uno ve en las demás personas, o sea, ¿cómo aprendió ella eso? Muchas gracias, Marta. Así es. Vemos que esa conciencia que tiene esta generación Z es porque en cierto modo han sido vacunados, ¿verdad? Con todos estos acontecimientos. Entonces, no es por nada que, que se levantan estos movimientos como los que mencionaste en el texto, ¿cierto? El movimiento de las vidas negras importan, que es el movimiento que se levanta cuando George Floyd muere a manos de la policía. Y también el otro movimiento es el Me Too, algo así se pronuncia, Me Too, que es, de hecho, tenemos ahí un video para verlo, que es pues cuando las mujeres ya se unen, ¿no? Y deciden denunciar, ya no callar más el abuso sexual. Y gracias a las redes, pues es cuando se unen a una sola voz a hacer esta denuncia. Estamos hablando, este movimiento creo que se levanta en el 2017, si no me equivoco. Mm, Entonces, vemos cómo todo esto, claro, ha influenciado a esta generación. Así es de que no desconoce esas problemáticas y tampoco se hace indiferente, sino que está activa, según vamos a seguir viendo en, en los párrafos que siguen. No sé quién quiera leer el que sigue. Perdón, Yo, antes de que yo lo leo. lean, ¿me oyen? Sí, adelante. Quería comentarle a Martica porque es interesante para que ella pueda entender. Me Too quiere decir, en realidad aplicado a esto, es a mí también. También puede querer decir yo también, pero quiere decir a mí también. Entonces, a mí también me hicieron esto. Entonces, ahí se juntaron las mujeres que habían pasado por la misma experiencia. Por eso es que se unieron, porque todas habían sido abusadas. Entonces, por eso es Me Too, quiere decir a mí también. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Graciela, por el apunte. De hecho, tenemos un video que más adelantico lo vamos a ver
para, bueno, seguir creando conciencia acerca de estos temas. Voy a leer el siguiente párrafo. Dice, ¿lo puedo leer, Sandrita, ya? Adelante. Dice, el resultado de una generación radicalizada por la naturaleza turbulenta de su tiempo y el fracaso de los líderes y las instituciones existentes a la hora de responder. La generación Z tiene expectativas, demandas e impulsos políticos más amplios que sus predecesores, incluida una marcada desconfianza hacia las instituciones y los canales tradicionales del cambio político y logros económicos. Eso quiere decir que la generación Z no están dormidos. Yo lo defino así. Ellos no están tragando entero. Ellos no son bobos. Ellos saben. Ellos saben para dónde van. Ellos saben para dónde van porque aquí dice expectativas, demandas e impulsos políticos más amplios que sus predecesores. Entonces, la generación Z son una generación, son jóvenes que están aportando ideas nuevas. Son jóvenes que, y no solamente en el ámbito personal, sino político, dice también, ¿no? Y económico también. Eso quería decir. El siguiente párrafo es muy claro, muy disidente, y yo creo que ahí se va a estar respondiendo al comentario que César hacía, ¿sí? Creo que es muy aclarador. ¿Alguien desea leerlo? ¿Puedo hacer una pregunta antes? Adelante, César. A ver, ¿quiénes componen la manósfera y quiénes componen los activistas por los derechos de los hombres? ¿Quiénes componen al grupo del ateísmo moderno? ¿Ya? ¿Quiénes son las personas que lo componen? ¿Son personas mayores? ¿Son personas viejas? ¿Son personas de la generación pasada o son personas de la generación Z? Y la pregunta se responde sola. Y ya está. No es que toda la generación Z es buena automáticamente, no es así. Es una generación que obviamente sí tiene cierta ventaja en el sentido de que como nació en una época donde la información está asequible en todas partes, tienen mayor conciencia de las cosas que pasan a su alrededor, sí, pero no quiere decir que son automáticamente pro buenos, o sea, o pro igualdad, o pro feminismo, o pro lo que sea. No es así. De hecho, Max, como yo lo dije, es parte de esa generación Z y mira lo que él es. Y de hecho, él mismo se considera a sí mismo feminista, ¿cierto? Porque él mismo lo dice en esa entrevista que tuvo con la persona. Entonces, otra vez, no es que todas esas personas que nacieron del 90 para acá son buenas automáticamente. Sí pueden tener conciencia de las cosas, pero no quiere decir de que ellos van a estar en favor de algo o en favor de la verdad. Y allí es donde la gente tiene que comenzar a ser más moderada y dejar de decir, ay, como de alguna manera idealizando esa generación, porque esa generación no tiene nada que enseñarle a nadie. A nosotros no, por lo menos. O a mí no, no sé ustedes, no sé. César, yo creo que no podemos caer en los extremismos, de pronto decir que no tiene nada que enseñarnos, ¿sí? Y tampoco de satanizar una generación por haber nacido en cierto periodo de tiempo. Lo que estamos haciendo acá, o lo que veo el ejercicio que estamos haciendo, es identificar ciertas características. Nosotros vemos, por ejemplo, que los cuatro jinetes no son de la generación Z, ¿sí? Pero por eso no vamos a satanizar la generación a la que ellos pertenecen.
Entonces, lo que estamos haciendo, siguiendo el artículo, es identificando ciertos rasgos que pueden no ser generales para toda una generación, pero tampoco, digamos que no los estamos ni santificando, pero tampoco los podemos satanizar, ¿sí? Sino que estamos identificando características que menciona el artículo y que son, digamos que estadísticamente visibles para todos nosotros, ¿sí? Entonces, no se trata ni de satanizarlos ni tampoco de santificarlos. Tendremos algo que aprender podríamos aprender algo de esta o de otra generación, como acuérdense que cuando nosotros hablamos, siempre hacemos la distinción de grupo y de individuo, ¿sí? Entonces, un grupo puede tener ciertas características, pero nosotros sabemos que individualmente cada persona también tiene sus características, ¿sí? Entonces, Allá como está. que digamos, no se trata de ponerlos en uno o en otro extremo, simplemente estamos identificando algunas características que pueden presentarse como grupo. ¿Mm? Gracias, Yesenia, por la aclaración. Este, el gráfico que está allí, ajá, eh, ahí como está en inglés, bueno, yo me puse a buscarlo ahí en internet y a traducirlo. Bueno, con mi esposo, los dos. Entonces, ahí en la primera parte dice la generación activista. Y en el parrafito que está ahí siguiente dice qué tan efectivo cree la generación Z que protestar es una forma de impactar la política y los asuntos públicos en comparación con los votantes registrados. Entonces, ahí están haciendo una encuesta y las respuestas, bueno, que dan parte de los encuestados, muy efectiva, de alguna manera, y muy efectiva, y otros que dicen no, sin opinión. Entonces, de eso se trata esa encuesta. Pues si alguien más, pues en el grupo entiende un poquito más de eso, bueno, podrían colaborar. Bueno, de alguna manera las barras amarillas son las que representan a la generación Z y las rayas azules son a los votantes. Entonces, vemos que la generación Z, el 25% considera que ha sido, que es un sistema muy efectivo, y el 16% de los votantes también lo considera, pero son menos los votantes que la generación Z. Después, 31% de la generación Z considera que es bastante efectiva y el 28% de los votantes también. Después, el 14% de generación Z considera que es bastante o algo inefectiva, o sea, que no es efectiva, que no es muy, muy efectiva, digamos. 14%. Sin embargo, los votantes que efectiva es el 18% y ineficaz en todos los votantes. Y tal, los que son los que no saben y no contestan, no veo bien, veo 16%
de los Z y no distingo lo que son los otros. Bueno, eh, me tapa acá. Ah, eh, eh, 13% parece que dice. Como resumen, en general, la generación se considera que que, que ese tipo de protesta influye en mayor o menor grado, pero más que votantes, y los votantes de Z. ¿Se escucha? No sé si se escucha o Se es el escucha bien, internet. Sandrita. Gracias. Gracias, Graciela, por el aporte, leernos la gráfica. Gracias, Liliana, por la traducción que hiciste y la explicación también. Si les parece, continuamos con el párrafo. Esta generación, ¿quién quiere leerlo? Yo leo, dice, esta generación no solo es la más diversa racial y étnicamente de la historia occidental, sino que sus miembros también son más conscientes del racismo sistémico, las cuestiones de género y la desigualdad económica, y en consecuencia se inclinan fuertemente hacia el progresismo. Muchos son activistas económicos, perdón, naturales, dispuestos a faltar a la escuela o al trabajo para protestar contra las políticas gubernamentales sobre el cambio climático, el control de armas y la justicia social, al tiempo que exigen que las instituciones educativas y empresariales se ajusten a su visión del mundo. ¿Sí? Ha estado muy cortado, no sé si es para mí, no sé si los demás pudieron escuchar todo el texto. Yo escuché bien lo que leyó Matías. Quizás es tu Sí, internet que ya empezó sí, a exacto. Yo fallar. también escuché por acá bien. Sí, muy bien. A mí se me corta Entonces, todo. Matías, ¿quieres aportarnos tu pensamiento acerca del texto? Eh, bueno, sí, en este caso, justamente lo que estaban mencionando, ¿no? Sobre esta generación que, debido a que también son más diversa racialmente, como dice acá, en toda la historia, creo que también es por la inmigración, ¿no? Que ha habido décadas atrás, incluso pues Estados Unidos, parte de Europa, eh, creo que por eso creo que ellos son más empáticos con estas problemáticas también que hoy existen en la desigualdad, ¿no? Y como dice acá, son más progres eh, y buscan obviamente que la sociedad se transforme para a la inclusión, ¿no? Y creo que esto es, sí, en parte correcto, ¿no? Yo también leí alguna vez eso de la generación Z y mencionaba esto. De hecho, cuando hablaban esto recordé también lo de los Vespers, cuando habla de Reddit, eh, ¿no? Dice que el 70% eran hombres, más o menos, o el 60% creo, de jóvenes, y más o menos no eran tantos millones, digamos, de ahí lo voy a buscar creo, pero ahorita mismo, pero recuerdo que justamente es como que esta generación, justamente la de Max y todos ellos, también no es que son la mayoría, también son una minoría. Los que están ahorita
también en el Congreso o en la mayoría, perdón, en la derecha, en el republicanismo, lo que están quizás buscando la unión y cultura de iglesia, perdón, cultura y con el mundo, bueno, el mundo, perdón, y ellos están, son la minoría, ¿no? No sé si eso es correcto, si alguien por ahí recuerdas también eso, porque ahorita como que estoy un poco así entre las dos versiones que estamos leyendo, pero, o que estamos escuchando, pero está bueno ahorita lo que leo del artículo. ¿Alguien más quiere opinar acerca del texto, del artículo? Continuamos leyendo, Sandra, para que tengamos más contexto. ¿Quieres leer el texto que sigue? De acuerdo. Esa generación está alcanzando ahora la mayoría de edad, incorporándose a la población activa y a la vida política. La generación Z representa actualmente el 30% de la población mundial y se espera que constituya el 27% de la mano de obra mundial en 2025. En Estados Unidos, la generación Z acudió en cifras récord a las elecciones de mitad de mandato de 2022, ayudando a frenar una ola roja republicana al decantarse a favor de los candidatos demócratas en estados indecisos como Pensilvania y Michigan. Y aunque su poder en las urnas no era sino crecer, la influencia política de la generación Z ya va más allá debido a su papel desmesurado en las campañas organizadas en las redes sociales. Continúo. ¿Quieres aportar algo? ¿Quieres hablarnos cómo lo entiendes, qué piensas acerca de lo que nos dice? Bueno, yo la verdad es que estoy como un poquito confundida porque pienso, como que tengo la opinión así también de César, ¿no? De que más debemos de temer es eh, de esa juventud, por ejemplo, como acaba de mencionar Matías, en los Reddit vemos que la mayoría son hombres, también los mases y en otras plataformas, y no son hombres de avanzada edad como pensábamos antes, sino que los que están luchando más fuertemente contra el feminismo y defendiendo sus derechos, su supremacía masculina, es en realidad esa juventud que no está dispuesto a ceder los privilegios que durante tantos años ha tenido. Entonces, de una manera como que me gustaría ver más contenido para ver realmente, no sé, tener una idea más clara. Podemos continuar entonces con la lectura o si alguien tiene algún aporte, algún pensamiento eh, en cuanto a esto. En realidad, el pensamiento es qué suerte que votaron en las
en las de término medio, porque si no, se hubiera complicado más todavía. Exacto, Graciela, gracias por ese apunte. Ahí estamos viendo la manera como esta generación Z, como dice el artículo, está buscando justicia social, ¿sí? Por eso se ha comprometido con el tema de raza, de género, de porte de armas. em, y bueno, ahí vemos en lo de las votaciones cómo fue importante su intervención. Dice que son activistas por naturaleza y, y ese activismo, bien que podemos decir que está como muy alineado a lo que nosotros hemos creído, ¿no? Ellos, según muestra el documento, dice que les importa, ¿no? Temas de género, de raza, cambio climático. Entonces, pues yo sí veo muchas similitudes, ¿no? Que cómo se alinean con nuestro mensaje. Pero bueno, vamos a continuar leyendo. ¿Quién quiere? Quiero decir algo antes de Techan. Ahorita pues se me fue el internet. O sea, yo pienso que ellos, o sea, se alinean más con nuestro mensaje, pero no son perfectos ya. O sea, ellos tienen, como dice César, ellos tienen sus sesgos, porque yo creo que nosotros no podemos pretender que ya sean, o sea, que sean ideal como nosotros lo venimos estudiando en el movimiento, porque son personas ajenas a todo eso, o sea, solamente que ellos, como ven la problemática del mundo y ellos, sí, esas son más conscientes de todas estas cosas, pero, pero no son el ideal que nosotros esperamos. Eso pienso, no sé. Sí, obviamente no hay nadie que pueda decir que está perfecto, y menos una generación completa. O sea, siempre va a haber de todo, pero de alguna manera, como mayoría, se están parando en el lugar correcto. O sea, aunque no sean perfectos y aunque no sepan todo lo que nosotros estamos estudiando, de alguna manera ellos intuitivamente se están colocando en el lugar correcto. Quizás esos son todos los netineos que se van a unir en el último momento. Claro, como dijeron, las elecciones son un buen termómetro, ¿no? De hecho. Claro, y además nos dice que ellos están alcanzando la mayoría de edad. Entonces ya ellos tienen un conocimiento más avanzado de la problemática del mundo, del país donde viven. Ya nos dimos cuenta que Colombia, sí, algo del país. Alejandro, no se le escucha bien. Libardo, sí, acércate quizás un poco más al dispositivo del que estés conectado porque te escuchamos muy lejos. Bueno, ¿sí me escucha ahora? ¿Me escucha mejor? No tanto. Un poquito mejor, pero Un muy poquito, lejos. sí. El audífono, porque la silla no me deja oír nada, así no me deja oír nada. Entonces, tengo el audífono aquí, lo tengo pegado hacia la boca. Entonces ya se dañó ya. ¿Tienes audífonos puestos? Sí, claro, no es que así con el audífono, el celular no escucho nada, no es que está cayendo un Entonces, torrencial quizás agotado. para hablar, quita los audífonos y solo los utilizas para escuchar, porque quizás es el micrófono de los audífonos. Entonces, sí, regreso. Entonces,
escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Mucho mejor, ahora sí mucho mejor. mejor. Les decía de que ellos están alcanzando ya la mayoría de edad y a la mayoría de edad pues hay unos ya con más de 20, otros con menos, otros con más, ¿ya? Y, y ya ellos pues tienen otras perspectivas ya de mirar las cosas también, ya. Les decía que recordemos aquí en Colombia que, que que ellos aportaron mucho a nuestro país, a nosotros, porque las marchas que ellos hicieron acá fue las que nos ayudaron para que no se hicieran cosas, no voy a decir lo que se iba a hacer, pero que no se hicieran las cosas como ellos querían, ¿ya? Que era en contra del pueblo prácticamente. Entonces ellos fueron los que no dejaron que todos ellos hicieran lo que querían. Hablo del gobierno anterior, ¿no? Eso, eso era lo que quería decir, ¿no? Entonces, ellos ya alcanzaron la mayoría de edad y ellos están ya mirando ya tienen una visión diferente de cuando tenían antes menos, y ahora ya ellos hasta dice que están incursionando en la política también. Es lógico, ya ellos eh, tienen una noción mejor de lo que son las cosas, las problemáticas a nivel nacional e internacional. Podemos continuar con la lectura ya que se nos pasa el tiempo. Creo que ya hemos copado el tiempo. No se escucha nada. Yo como estoy con el internet tan mal, pensé que era a mí, que como nadie hablaba, sí, se hizo un bache tremendo. Sí, disculpen, es que el internet va, viene y no deja escuchar. ¿Alguien desea leer el texto que nos falta ya para culminar? Bueno, si querés yo leo. Yo estoy también con muchos problemas, pero vamos a ver si se puede. A ver dónde lo pasaste para arriba, ahora no sé cuál querés que lea. Sí, mi internet también falló un momento. Sandrita, ¿vamos en las transiciones? Olivardo, ¿me confirman Sí, o vamos en sí, este? vamos ahí, vamos ahí. Ah, Sí, ok, ahí, perdón. sí, ahí sí. Bueno, las transiciones generacionales a menudo requieren que las empresas y los gobiernos realicen importantes cambios institucionales, estratégicos y políticos. Cuando las mujeres se incorporaron al mercado laboral durante la Segunda Guerra Mundial, las empresas tuvieron que desarrollar nuevas condiciones de trabajo más adaptadas al cuidado de los niños. Gracias. No sé si es mi internet, pero creo que otra vez se volvió a cortar. No se escucha. Voy, Empiezas a pensar como las Se salió Graciela. ok, voy a leer el último pedacito, creo que ya quedó por acá. Las empresas tuvieron que desarrollar nuevas condiciones de trabajo más adaptadas al cuidado de los niños y a las obligaciones familiares.
En la década de 1960, los baby boomers inauguraron un periodo de cambios sociales y políticos radicales. Y más recientemente, los millennials animaron a las empresas a pensar de forma diferente sobre cuestiones como la salud mental, lo que condujo a la adopción de nuevos servicios corporativos, prestaciones y sistemas de apoyo. Gracias, Jessy. Se ve que se me fue. Sí, discúlpame si ya no te estábamos entendiendo. No, no, al contrario. Qué suerte que tomaste la posta. Gracias. Gracias, Yesenia. Nos queda la última partecita. ¿Quién desea leerla? Si quieres, yo continúo. Dice, la generación Z está redefiniendo el lugar de trabajo al empujar a las empresas a incorporar cambios fundamentales en la forma de contratar, organizar, retener y desarrollar el talento, adoptar nuevas trayectorias y oportunidades profesionales, fomentar una auténtica diversidad e inclusión y reevaluar su impacto social, político y medioambiental. Como resultado, las empresas sentirán una presión sin precedentes para tomar partido en los debates políticos y geopolíticos, les guste o no. La generación Z acudió en cifras récord, esto ya lo hemos leído, en cifras récord a las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, ayudando a frenar una ola roja republicana. ¿Quieres darnos tu opinión, Yesenia, para concluir? No, básicamente como el tema de cómo las masas también generan cambios, ¿no? Entonces, aunque cada individuo en su particularidad tiene pensamientos y estructuras mentales diversas y demás, pero yo sí veo como un grupo que se va moviendo en cierto sentido, ¿no? Y tiene que ver también con todo este acceso a redes sociales y si bien pues hay diferentes líneas de pensamiento en una misma generación, sí podemos pues en datos generales encontrar algunos puntos como de convergencia muy claros, ¿no? Y acá lo que está hablando es pues el tema el tema de salud mental, que me parece que sí ha surgido un cambio muy drástico en las nuevas generaciones. No sé si específicamente en la generación Z, pero sí veo como un poco más apertura para trabajar el tema de salud mental con las nuevas generaciones. Y bueno, estos cambios organizacionales eh, de los que habla acá, tal vez no tengo mayor minucia o mayor detalle de ellos, pero en cuanto al tema de salud mental y cómo lo asumen estas nuevas generaciones, me parece que es un poco más favorable que como se asumía eh, anteriormente. Gracias, Yesenia. Sí, así es. Bueno, ya quedamos por aquí. Yo creo que ya cortar, no nos quedó tiempito para ver el video, pero bueno, podríamos compartir, ¿cierto? El enlace para los que pues no lo han visto, lo desean ver. Por último, pues decir que según el artículo, lo que esta generación Z busca es fomentar una auténtica diversidad e inclusión. Y cuando hablamos de diversidad e inclusión, como lo dice, es abrazar la diversidad. Es precisamente el pensamiento que nosotros eh, amamos y hemos interiorizado en el movimiento, ¿sí? Diversidad e inclusión, ¿sí? Que lo contrario es exclusión, excluir a las personas por su color de piel, por su género. Entonces, pues sí, y vemos la importancia de la influencia de esta generación. Ya eso sería todo. No sé si alguien quiera decir algo o cerramos aquí. Quizás, Libarda, no sé si quieras generar alguna conclusión. Sé que tu sonido también ha estado complejo, pero no sé si quieran concluir con algo. Pues sí, tuvimos bastante inconveniente aquí porque mira que casi todo el tema fue lloviendo y lloviendo
casi no pudimos como aportarle mucho. Yo pues personalmente no pude aportarle mucho porque primero me tocó ponerme los audífonos y tampoco casi se escuchaba. Pero bueno, no, pues las personas, todos los que participamos acá, pues fue algo positivo, ¿no? Pues todo lo que dijo Graciela, mi esposa, usted, Jesse, eh, César, eh, pues fue algo pues lógico lo que estamos, la opinión de cada uno, ¿no? Entonces, nos faltó un poquito más, pero porque yo creo que Sandrita iba sobre la salud, pero ya creo que queda para después, ¿no? Ella me ha dicho que ya iba a culminar con eso, pero no, no alcanzamos, yo creo. Y aquí sigue lloviendo. O así en papillita. Quería aportar algo. ¿Se puede? Claro que sí. Después de escuchar algunas cosas, escucharlos a cada uno, pienso que, bueno, es lo que creo, lo que me llega a mí de toda la conclusión, que nos falta mucho, ¿no? De que hilar con respecto a esta generación. Pienso que es una generación que no se ha quedado con lo que se le ha dicho nada más. No era como las otras generaciones que los papás, que las mamás, que el entorno les decía y ellos se quedaban con eso, porque mi mamá dice, porque mi papá dice, o porque el entorno lo dice. Sino es una generación que ha ido más allá el por qué, que a veces nos molestaba mucho esas generaciones. Este muchacho pregunta, esto sí pregunta. Es la libertad del pensamiento, la libertad del conocimiento, ¿no? Que es a lo que vamos y a lo que a lo que nosotros siempre estamos apostando. ¿Qué tanto buscas? ¿Qué tanto estás leyendo? ¿Qué tanto estás mirando? A pesar de lo que ellos están metidos en las redes sociales y todo lo demás, pienso que no se quedan solamente con lo que miran, sino que van más allá. Y creo que eso es lo que les ha dado esa coyuntura que han roto, rompieron con eso y han ido más allá de lo que han visto. Se han preguntado el por qué tengo que ser de tal manera o el por qué están actuando de esta manera. Pienso que es lo que me queda de esta clase. Bueno, también. Bueno, no sé, yo estoy de acuerdo con lo que dijo no sé si suena algo, pero... O es mi celular. Okay. Sí, en parte yo también, al inicio, ¿no? Hemos estado leyendo los artículos. De hecho, esto también, creo que yo también he entrado mucho a redes, entro mucho a redes sociales. De hecho, por justamente TikTok también, pero justamente para buscar, digamos, temas parecidos a los que nosotros estudiamos. Digamos que ahora los medios independientes acá en Perú, mayormente ahora no salen por la televisión nacional ni pública ni privada, o menos, pues, ¿no? Pero el tema es que sí veo esa línea, como dijo Yesenia, de pensamiento en los jóvenes sobre los derechos. Yo creo que, claro, en modo de protesta siempre también ayuda, ¿no? Como dijo también el artículo, esta coalición que ellos hacen de diferentes países para poder denunciar, por ejemplo, quizá en Afganistán, quizá en Perú, como está pasando ahora, no sé, quizá en cualquier lugar, y se llega a escuchar en las noticias, se llega a ver, ¿no? La desigualdad, y como yo estaba buscando ahorita lo que mencioné, eso de Reddit, que es una red social, que es de la séptima, ¿no? Ahora que lo he leído, la séptima más usada ahorita. No sé si ahora habrá cambiado,
pero más o menos medio millón debe ser los miembros y sí, hay un grupo, ¿no? Grande de esa red social y creo que podríamos, como dice ahí, tamizarlo, ¿no? Y ver que existe, ¿no? Todo este tipo de personas, jóvenes de esa generación y creo que como dijeron también en el artículo, que gracias a ellos también hoy se pudo ver en las elecciones, ¿no? El rechazo a los republicanos, aunque parecían que ellos tenían todo ganado, porque así lo decían, o que iban a tomar también el Senado, ¿no? Eh, pero bueno, creo que eso, ¿no? Gracias. Gracias, Matías. Voy entonces a detener la grabación. Sandrita, ¿vas a decir algo más? Pues si alguien desea orar y terminamos.